es una receta que vamos a utilizar productos locales del municipio y de la región. Entonces, nuestra receta de hoy es un guiso de carne de cordero y vamos a acompañar esto con una pizarra de quinoa. Yo tengo acá una olla pequeña ya calentando y vamos a hacer una pizarra. A propósito, tenemos acá una quinoa blanca. Es una quinoa blanca. Ideal para una pizarra, ¿está bien? Ideal para una pizarra blanca. ¿Ya? Podemos hacer con la quinoa roja también una pizarra. Se puede utilizar, pero tiene más sabor con la quinoa blanca. Esta quinoa blanca, la ¿Ya? quinoa blanca, porque tenemos otras quinoa, una amarilla o una roja, que nos sirve más para las sopas, más agradable. Pero esta quinoa la vamos a utilizar para la pizarra o para nuestro pescecito. O para el pesca también. De hecho, mire, a propósito, ¿por qué no nos comenta Néstor desde la presentación? Yo tengo acá, usted me decía que es para un uso directo, como ustedes podrán apreciar. Esta bolsa tiene una presentación de una libra, ¿sí? Que es 500 gramos. 500 gramos, 500 medio kilo. gramos, exacto. Entonces vamos a usar 250 gramos, es decir, cuarto kilo. Y esta la vamos a retostar hasta esperar a que tome un color, un café bastante suave. Y directamente vamos a ponerle el agua sin sal inicialmente, ¿verdad? Sin sal, la quinoa se cocina sin sal. Lo que hemos hecho acá es, después de tostar, hemos echado agua el doble, 1 por 2. Entonces, y lo que vamos a hacer también es echarle un poquito de un colorante, es un ají, que a propósito es una de las cortesías que nos han regalado en el municipio de Padilla. Lo que vamos a hacer para esto es solamente echarle un poco de cerveza de quinoa para diluir. Ahí está la cervecita de quinoa, miren nomás. Y sí, por supuesto, tiene el olor característico de una cerveza. Entonces, lo que estoy haciendo es pigmentar y darle sabor a un ají. Obviamente, un sabor sucrense, chuquisaqueño vamos a encontrar con el ají. Para darle color, es una variante, ¿no es cierto? Para que nuestra pizarra sea de color rojita. Y esto esperar a que se cocine simplemente. Como ya sabrán, la pizarra siempre partimos cocinando de agua caliente sin sal, ¿no? Así conseguimos de que reviente, se granee. Y simplemente vamos a esperar a que esto se cocine. Mientras tanto, vamos a trabajar con la carne. Tengo acá una pierna de cordero que tiene muy buena carne. Vamos a primero sacar el exceso de la grasa. Esta grasa la vamos a utilizar como materia, grasa precisamente como aceite, porque esta la vamos a fundir, derretir para empezar a sellar la carne, ¿sí? Entonces empiezo trabajando con la carne de esta manera. Y la idea es sacar la carne blanda, la parte más suave. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto reservamos por un instante. Trabajamos con la carne blanda. ¿Qué voy a hacer con la carne? Simplemente sacar unos dados aproximadamente de 2 centímetros por lado. Lo que estamos haciendo acá es, bueno, la quinoa también está en plena cocción. Tenemos acá los pedacitos de la grasa que hemos sacado de la pierna de cordero. Lo que vamos a hacer es esperar a que esto se derrita, se funda. Entonces voy a tener ahí como una manteca, pero prácticamente es del cordero. Una vez que tengamos esto, vamos a poner la carne. Previamente vamos a salpimentar y para luego esto sellarlo, cocinarlo. Y luego de conocer algo más respecto de nuestras culturas ancestrales, ahora nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Acá las cámaras me van a ayudar un poco a apreciar lo que hemos tostado la carne como un chicharroncito, solo con la grasa de
del cordero en este caso. Y lo que se hace es echarle un poco de cerveza. Vamos a echarle la cerveza que tenemos acá, la cerveza artesanal, juntamente con las arvejas, juntamente con las zanahorias picadas. También vamos a ponerle cebolla, por supuesto que sí. Ahí está la tablita. Tenemos un espacio un poco limitado, pero nada imposible. Entonces hacemos un poquito de espacio. Ahí está. Ya ha tomado calor esto. Entonces se puede poner también, en vez de cerveza, chicha de quinoa también hacen, ¿no es cierto? Entonces se puede poner también un poquito de esto. Decíamos, si no tenemos una cerveza a la mano, se puede utilizar también la chicha de quinoa. ¿Cómo se llama la chicha de quinoa? ¿Cómo le llaman en Aymara? Aymara se llama cusa. Cusa, así es la chicha, la cusa. Entonces, bueno, como no tenemos la cusa a la mano, tenemos la cerveza que nos ha traído nuestro amigo Ernesto. Ahí está la cervecita, que no se le pone mucho de hecho. Entonces, con el calor, hermana, la cerveza, el alcohol se va a evaporar, se va a perder el alcohol, pero el sabor de la quinoa va a permanecer ahí, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que dejar que esto hierva. Una vez que hierve, vamos a poner las arvejas, la cebolla, las zanahorias picadas, y mientras yo termino de cortar las cebollas en unos cubos, hemos esperado a que esto se cocine como unos 5 minutos. Ponemos las zanahorias, ¿no? Ponemos las arvejitas, ponemos la cebolla ahí. Hermana, ¿quiere venir a ayudarme aquí? Usted puede mover un poquito eso así. Así muévamelo así, hermana, con calmita. Y lo que yo voy a hacer es echarle la cebolla picada, ¿sí? Vamos a ponerle la cebollita. Ahí. Sin tostar, directamente esto va tal cual, sin lavar la cebolla después de cortarlas, obviamente, ¿no? Y a eso le vamos a poner acá. Tenemos nuestra cucharita por acá. Acá está. Lo que vamos a echarle es harina de quinoa. Tenemos acá unas 3 cucharitas. Vamos a ponerle un poquito más de cerveza, ¿no es cierto? También de quinoa. Y lo que estamos consiguiendo con esto es mezclar, y esto va a ingresar a la olla. Así. Vamos a echarle un poco más. Realmente se siente cerveza, ¿verdad, sí, hermana? No. Sí. Bien. Algo que quiero compartir con ustedes. No, bueno, en muchos programas se ha mencionado que yo vengo también de una comunidad que se llama Tomaicuri. A propósito, saludos a toda la gente de Tomaicuri, que está en el norte de Potosí. Y por respeto, la gente, a las personas mayores, siempre se los dice tío, tía. Es algo que me recuerda a esta comunidad y a todo el municipio, porque acá también se les dice así, ¿no? Tío, tía, se les dice por respeto a las personas mayores. Entonces, ahí está. Echamos esto encima y vamos a mezclar, hermano, esto así con calmita, y simplemente eso dejamos a que se cocine. Mientras va a dar un hervor, lo que yo voy a hacer es pelar unas 2 papas para luego meter también acá, y se va a cocinar todo junto esto acá. Entonces, nomás falta cocinarse la papa, pero para esto lo que vamos a hacer es bajar la temperatura con la leche, que como ustedes han podido apreciar, hemos ordeñado. Y bueno, hermana, ¿qué tal? ¿Qué le está pareciendo la receta? Muy bien, porque está muy sabroso. Sí, se ve y se siente también, pero nomás espera nomás a que cuando termine de cocinarse, cómo va a salir esto. Entonces, enfriamos un poco, agregamos las papas, corregimos la sal, y esto simplemente tiene que cocinarse unos 10 minutos más. Nomás acá ya está cocinándose, es cuestión de rectificar el sabor, la sal, pero tenemos acá también el queso. Vamos a utilizar un poco de queso para poder hacer la presentación. Sacamos unas láminas delgadas y luego vamos a sacar unos cortes de tipo juliana o al hilo, como se quiera denominarlo, ¿no es cierto? Así muy poquito, nomás para la presentación.
Y ahí está, por favor, la mesita que se nos va moviendo. La mesa está moviéndose al ritmo de la música que estaban bailando ustedes hace rato. Listo, la pinquillada, así se llama, creo, ¿no? Bien, ahí está el quesito. Entonces, pero antes de servir, vamos a hacer dos presentaciones. Una en un plato de vaso y la otra en un platito un poco más, no más presentable, sino un poco es una alternativa para poder introducir en los hoteles, en los restaurantes de categoría, por la parte estética, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a hacer el montaje. Entonces, por favor, hermana, usted me va a ayudar a servir en este plato. Yo voy a servir en este plato, ¿le parece? Entonces, lo que vamos a hacer para esto es, primero, mientras yo voy moldeando el arrocito, a ver, présteme, voy a sacar una porción de arroz. ¿Cómo le ve? Perdón, arroz, disculpe, es la pizarra, la quinoa, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Sí? Muy bien, se ve bonito. Sí, entonces vamos a poner una porcioncita así. Mire, vamos a compactarlo. Listo. Ahora usted sirva una porcioncita ahí a un costadito y al lado vamos a poner el guiso. Entonces lo que vamos a hacer esto es acá sacar un pedacito del plato, vamos a ocupar con la pizarra de quinoa, ya, tal vez un poquito más. Listo, hay que se note nuestra quinoa. Ahí está. Y a este lado apagamos, esto ya está cocinada. ¿Se les hace el agua a la boca? ¿Se ve bien, no? ¿Sí? Bueno, entonces, como quien dice, se ganaron su plato de comida por el bailecito que se lo han hecho, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, la idea es que se vea las carnes, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestro plato, el primer plato. Y acá vamos a servir el otro que tenemos acá. Vamos a poner las carnes. Bien. Hermano, a ver, coméntenos, ¿se anima a cocinar algo parecido? Pueden hacerlo con carne de llama, lo pueden hacer con carne de res, de cordero, que es ahora nuestra receta, ¿no? Ahí está. La idea es ponerle bastante jugo. Como quien dice, el ahogado hemos hecho con harina de quinoa. Le hemos echado cerveza de quinoa y también le hemos puesto un poco de leche, ¿no? Leche recién ordeñadita. Entonces, ahí está. Y el quesito, vamos a colocar una parte por acá, ¿no? Y otra parte vamos a poner aquí. Listo. Entonces, tenemos acá nuestras quispiñas, ¿no? Que también son de quinoa color roja, o más bien es negra, perdón, si alguien me puede corregir dónde está nuestro quinoa negra, roja, quinoa roja, coito, ok, ahí está. Entonces, como verán, tenemos acá los dos platos que hemos cocinado. Y bien, ahora lo que nos toca es probar, degustar. ¿Se animan a probar? ¿Sí? ¿Quiénes quieren probar? Todos.